El ingeniero Cristian Zamora, concejal de Cuenca. Queremos conversar sobre el tema de la ordenanza del uso del suelo. En horas anteriores salió a quien usted conoce también, y si la mente no me falla, también formó parte en el periodo anterior en la concejalía. Pero bueno, lo que decía el doctor Tarquín Orellana es que está bastante desmedida esta ordenanza en el tema, sobre todo que se vuelve muy, no sería muy, sino se vuelve sancionatoria con altas multas. Ingeniero Zamora, conversemos. ¿Se trató ya el segundo debate esta ley y qué contempla esta ordenanza, esta ordenanza, no ley, para el uso del suelo? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la W Radio. Un buen día para todos. Quizás poniendo un poco en contexto para quienes nos escuchan, me voy a referir a lo que usted bien mencionaba, unas declaraciones que se hicieron a propósito de que el Consejo Cantonal está tratando en segundo debate una ordenanza del uso y ocupación del suelo. La ordenanza actual que está vigente, estimado Fernando y amigos, data del año 1990 y algo, es decir, tiene más de 20 años o casi unos 20 años de vigencia. Por lo tanto, es una normativa que en primer lugar tiene que actualizarse porque estuvo concebida bajo la ex ley de régimen municipal y ahora tiene que estar actualizada a lo que se denomina, y todos conocemos, el COTAD y también el Código Orgánico Administrativo. Eso por un lado. En segunda instancia, yo quisiera indicar que esta normativa es para el uso y ocupación. ¿Qué es el uso y ocupación? Son dos grandes áreas. La primera es la ocupación, que precisamente refiere a lo que nosotros podemos construir en la ciudad de Cuenca. Llámese usted, en ciertos lugares de planificación, tiene permiso para hacer 3 pisos con retiros de tantos metros al frente, a los costados, en la parte posterior, etcétera. Y el uso del suelo es las actividades que usted tiene permitidas realizar, como por ejemplo temas comerciales, temas de industria, temas, digamos, para los sectores de las zonas de tolerancia, por decir algunos ejemplos de los usos del suelo que están permitidos dentro del Cantón Cuenca. Y en la ordenanza actual, estimado Fernando, los usos de ocupación del suelo, aunque pareciere bastante ilógico, no hay sanción prácticamente alguna cuando alguien utiliza o mal utiliza el uso del suelo al cual el municipio tiene planificado dar. Entonces, bajo ese contexto es de que se está aprobando precisamente esta normativa en segunda instancia. Y no sé si usted tiene alguna consulta específica de este video que salió mal informando a la ciudadanía sobre algunos temas para aclarar. Justamente nos queda claro que, es decir, yo mañana construyo aquí una casa y no es que porque quiero emprender voy a poner una discoteca. No, 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 no. Vendrá esta ordenanza y me dirá, no, no, usted está en una zona residencial, el uso del suelo aquí es residencial. Usted no puede poner aquí una discoteca. Nos queda claro que esa será una herramienta y un instrumento para ordenarnos. Está bien. Ahora bien, si es que se infringe en esto, lo que decía el doctor Tarquino Orellana es que se tendrán sanciones muy, muy fuertes. Ahora bien, en este tema de la pandemia hay muchas personas que han emprendido y han puesto locales, negocios en su casa. Es decir, mañana, utilizando esta ordenanza, será un objeto de multas fuertes. Por ahí va la pregunta. Vamos a las multas que efectivamente en el proyecto de ordenanza no están aprobadas, pero están planteadas como multas que podrían ser fuertes. Son para casos muy puntuales, estimado Fernando. Yo creo que se trata, y espero que no haya sido la mala intención, digamos, llevar la discusión para otro lado. Se puso un ejemplo que creo que yo está mal traído, como por ejemplo que alguien tiene una zapatería y si es que quiere cambiar a una peluquería, le van a multar con 50 salarios básicos unificados. Eso es mentira, eso no es así. Es el artículo 41, yo tengo en mis manos el proyecto de ordenanza, en donde dice literal A, cuando se desarrolla una actividad diferente a la del uso de suelo otorgado. ¿Qué quiere decir esto? Las actividades comerciales normalmente vienen en paquete. Usted puede poner una ferretería, una tienda, una sastrería, una peluquería, ebanistería, todo lo que usted quiera. Eso es un mismo tipo de uso de suelo. Es un error decir
cambiar de peluquería a zapatería. Yo creo que ahí o hay desconocimiento o hay mala intención. Y voy a ir al ejemplo que usted puso, porque esos sí son los que están planteados y voy a consultar a la ciudadanía si es que están de acuerdo o no. ¿Qué pasa si es que usted vive en un lugar residencial porque el uso es para la vivienda y le ponen un burdel, un prostíbulo al lado? Y alguien dirá, oiga, ay, el concejal está exagerando. No estoy exagerando, eso se da. Hace 2 semanas pasó en Ricaurte. No sé si ustedes vieron la noticia. Este lugar de casa de citas, que se llamaba Don Chiqui, puesto en medio de lugares en donde la gente habita. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que no. A ese tipo de cosas es una multa de sanción planteada, aún no aprobada, de 50 salarios básicos unificados y la clausura inmediata. ¿Quiere usted que le pongan un burdel al lado de su casa? ¿Quiere usted que le pongan una industria de alto impacto al lado de su casa? Ese es otro cambio de uso de suelo. Esos sí son cambios de uso de suelo que no están permitidos y son incompatibles con el tema de vivienda. ¿A usted le gustaría que saque a alguien un permiso de soda bar y le hagan una discoteca que usted bien decía hace un momento de 2 pisos y ya no pueda dormir más? Esos son los ejemplos reales que están con esta multa y que son casos puntuales cuando hay este tipo de cambios. Y claro, yo también debo decirlo, parece que a algunas personas que les gusta asesorar en los vacíos de ley que tiene el municipio, ahora ya no van a poder hacerlo porque la municipalidad está normando este tipo de situaciones que se dan, estimado Fernando, bastante común. Otro ejemplo de esta multa, digamos, importante que está planteada. Usted ha visto que a veces se ponen los sellos municipales de clausura, esos sellos rojos. Y yo me pregunto, eso ocurre cuando alguien está haciendo, por ejemplo, ya no un mal uso del suelo, sino también puede ser en el sentido de que en la ocupación usted puede construir 3 pisos y nunca falta, lamentablemente, quien quiera abusar y hacer lo que no está permitido y hace, yo no sé, 4 o 5 pisos. O todo el mundo de los vecinos se han retirado 2 metros, porque voy a poner un ejemplo, esa es la determinante, y resulta que alguien no se quiere separar y le van y le ponen los sellos de clausura, pero usted sabe que eso es como un saludo a la bandera prácticamente ahora. Simplemente se dan modos para ir por al lado y siguen construyendo, y de eso hay N casos. Entonces, para poder hacer que todos estén dentro de una planificación, cuando hay estas medidas, digamos, cautelares, por decirlo de alguna manera, y alguien infringe, es ahí cuando viene una sanción importante, porque necesitamos que todos cumplan y no que alguno quiera hacer tabla rasa de la planificación y además otras personas les asesoren para que eso quede en la impunidad. Y le voy a poner un tercer ejemplo de este tipo de multas. Es cuando se utilizan las áreas comunales de los condominios. Cuando usted aprueba un condominio, usted sabe que son casas normalmente que son de la misma diseño y tienen áreas comunales. ¿Para qué es del área comunal? ¿Para qué está contemplada la norma de esta aprobación de condominios? Tienen áreas comunales para la mejor calidad de vida de la gente. Tienen, por ejemplo, espacios verdes, áreas de juegos, zonas para hacer un barbecue, etcétera. No falta a veces quien utiliza esas áreas de espacio comunal y construye, violando la norma. ¿Y eso en desmedro de quién va? De los que viven en el espacio de condominio y claro, se quedan sin esa área verde, sin esa área de juego para los niños o de esparcimiento, etcétera. Y eso es lo que ocurre, Fernando. Entonces, cuando alguien quiera pasarse de vivo, vienen estas multas para estos casos que estoy ejemplificando de manera adecuada. No de una sastrería, una peluquería, pues, que vayan a informarse bien de las normativas que se están planteando en el municipio, pero sí para estos temas que le pongan un prostíbulo al lado de su casa, una discoteca al lado de su casa, una industria de alto impacto al lado de su casa, que aquí se pongan sellos de clausura y a la gente le importe poco y siga construyendo cuando los vecinos sí cumplen y viene uno a incumplir. O el último ejemplo que yo he puesto de las áreas comunales, que alguien quiera construir donde un espacio que tiene que ser área verde
o tiene que ser un espacio comunal para la mejor calidad de la vida de la gente que compra una casa en ese condominio. Entonces, también hay que decirlo, Fernando, no vaya a ser esto de que sean intereses de aquellos que quieran defender a los que quieren hacer tabla rasa de la planificación y como saben los vacíos de la ley, saben cómo dejar impune este tipo de cosas y claro, probablemente están perdiendo su trabajo en este tipo de asesorías porque ya la norma se va a actualizar y ya no va a permitir estas cosas. Son en estos ejemplos en donde se tiene planteada como proyecto una multa de 50 salarios básicos y vuelvo a hacer yo la consulta. ¿Usted estaría de acuerdo que se sancione de esa manera y se clausure de manera inmediata si es que le ponen un burdel al lado de su casa? Los burdeles, que vayan a la zona de planificación en donde están hechos y los otros ejemplos que he hecho a las zonas de planificación de la ciudad en donde están. Y claro, para eso hay que hacer también, no es que no haya una planificación, porque eso es otra cosa que se dijo, Fernando, que Cuenca no tiene planificación. Eso es mentira, Cuenca tiene una A planificación. eso apuntaba Que mi hay que pregunta, si existe actualizarla, la eso es otra planificación. cosa que está haciéndose ahora. Claro, a eso apuntaba mi siguiente pregunta. Esto irá de la mano con una planificación urbana. Recuerdo yo hace algunos años quise sacar un permiso de construcción en la Don Bosco y no me permitieron hacer más de 2 pisos, cuando habían condominios al lado de más de 5 pisos. Entonces, esta ordenanza, me imagino, trabajará de forma engranada con la planificación y el ordenamiento territorial, por un lado. Por otro, es decir, existen las sanciones fuertes entonces, pero para los casos en los que, como dice usted, se quieran hacer los vivos y en casos bastante extremos. Entonces, esta ordenanza, se decía por parte de algunos concejales, sería una herramienta que se usaría para la prostitución no clandestina, pero que se desarrolla en el sector de la chola cuencana. ¿Cómo servirá? ¿Cómo funcionará en este caso? ¿Cómo se aplicaría? Por ejemplo, ahí el uso de suelo no da para los temas que están dando, pero es que ese es el ejemplo claro y palpable, Fernando. Como hay un vacío de ordenanza en esta ciudad, han hecho lo que han querido. Y hay ciertos abogados que conocen eso y asesoran. Y vea usted, la zona del terminal terrestre, donde están puestos algunos hostales, que sí puede permitirse ese tema de comercio, pero no para un tema de actividad sexual. Eso hay zonas que están determinadas en la ciudad de Cuenca para ese tipo de negocios y tienen que estar ahí porque son una realidad en la sociedad. Entonces, lo que usted acaba de decir es un tema totalmente ejemplarificador. En la chola cuencana, ¿por qué está tomado? Porque, claro, ¿cómo sanciona usted si no tiene norma? Y ahora va a haber una norma. Entonces, eso asusta a los que asesoran a este tipo de temas para que sigan ahí campeando y que normalmente son infractores que quieren poner temas bastante lucrativos, pero en desmedro de los que viven en el sector, y no hay cómo hacer nada porque la norma no sanciona el cambio de uso de suelo, sí sanciona la ocupación. El ejemplo que usted ponía de antes, quiero hacer, me permiten 2 pisos y al lado veo que han hecho 3 y a mí solo me dicen 2. Entonces a mí me aplican la norma y al otro no le aplican. Cuando en una ciudad ordenada y civilizada, la norma tiene que ser para todos, pues. Y si es que alguien no la cumple, tiene que haber una sanción. Entonces, aquí están los dos ejemplos de uso y ocupación. Cuando es el uso, ya hemos ejemplificado los temas claramente en qué tipos aplica, porque eso es, y hay que hablar con la verdad en los temas de los ejemplos. Y cuando es la ocupación, yo construyo como yo quiero, construyo en los retiros, etcétera. Ahí hay en cambio una fórmula que fue planteada por los gremios, por el mismo Colegio de Arquitectos y por la Cámara de la Construcción. Y yo tengo el correo en donde ellos nos mandan como miembros de la Comisión de Urbanismo el planteamiento de una forma que es en función del área construida de manera ilegal. Entonces, si es que es poca área, pues obviamente está en un salario básico, hasta 2 salarios, me parece que es la fórmula. Si usted construye ya más metros, entonces pasa de 3 a 5, y eso es un tema proporcional. Y además es en una fórmula trabajada con los gremios de la construcción, del sector de la construcción, que es, digamos, la fórmula de sanciones. Porque también hay que decirlo, Fernando, cuando se quiere hacer este tipo de controles, tiene que haber también sanciones. Y claro, si es que alguien cumple lo que dice la normativa, no va a tener ningún problema. Pero claro, creo que saltan alarmas en los que están acostumbrados a patrocinar los temas
de los infractores y de los que quieren hacer tabla rasa de la planificación y que han hecho eso en la ciudad de Cuenca. ¿Y esta ordenanza servirá también para el barrio Cayambe? ¿Tiene algo que ver en el sentido de que ellos están pidiendo también que se abra y hay gente, moradores, que piden que este espacio de la zona de tolerancia sea llevado a otro lado? Con la herramienta de la ordenanza se podrá llevar a cabo y saldar esta deuda pendiente tanto para la población que usa esos servicios como para las personas que ya no quieren que esté en ese sector del barrio El Cayambe. Hay que recordar quizás un poco de historia en ese sentido, estimado Fernando. Esa zona fue, digamos, autorizada en su momento, varios años atrás, para esa actividad, ¿sí? Entonces, ahí tienen permisos de operación los que en su momento sacaron porque en un momento de la historia de la ciudad, ese fue un espacio adecuado para que se dé ese tipo de actividad. Ahora, ahí hay otro tema. Hay, por ejemplo, nuevos locales en esa misma zona, fuera